tu corazón, que Dios inicia en tu vida. Estamos hablando de algo real, algo que se vive. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de algo muy lejano en nuestra vida, sino estamos hablando de algo real. Esto quiere decir que a medida que la palabra del Señor pueda ser regada en tu corazón, a medida que la palabra del Señor pueda ser continuamente oída en tu vida personal, ciertamente la palabra va a alumbrar nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder comprender aquello que antes no comprendíamos, para poder darnos cuenta de aquello que capaz antes simplemente pasábamos de una forma muy indiferente. La palabra dice en Filipenses 2:17, dice la palabra que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién, si nos preguntamos, para no hacerlo muy lejano el ejemplo, hoy en día estamos reunidos acá, ¿verdad? Por la gracia de Dios, pero ciertamente decidimos estar acá, pero tras de esa decisión hay una voluntad que Dios ha puesto en tu corazón para poder estar aquí en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Y ciertamente es Dios obrando en nuestros corazones, es Dios obrando en nuestra vida, ¿verdad? De muchas formas y de muchas maneras, pero algo muy puntual es que la palabra del Señor hace una obra continuamente, una obra que no para, una obra que sigue obrando en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Hay un versículo que quiero leerlo, que está en Jeremías, creo, Jeremías capítulo 23, y esto creo que lo hemos hablado también en el servicio, pero es importante nuevamente leerlo. 23, versículo 29, Jeremías 23, versículo 29. Dice: no mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dice, no mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así dice este versículo. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué la palabra del Señor relaciona el martillo o el fuego con la palabra misma? La otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿dónde es enviada la palabra de Dios? ¿Dónde? En el corazón. Ciertamente la palabra es enviada directamente al corazón del hombre. Es para trabajar el corazón del hombre. Es para que sea sembrada en el corazón del hombre. Es para que realmente haga una obra en el corazón del hombre. Quiere decir esto: que la obra que Dios hace primeramente no es corregirte, porque la corrección es algo externa, ¿verdad? Si estoy haciendo mal las cosas, la corrección me dice: hey, no hagas esto, haz esto ahora. Hey, deja de hacer esto, ahora empieza a hacer esto. Hoy, no hagas estas cosas por acá, empieza a hacer estas cosas. Y me está corrigiendo, y ciertamente a veces pensamos que la iglesia es para que tú seas corregido o corregida. Pero lo cierto es que Dios es una obra más profunda que eso. Dios empieza a trabajar con tu corazón de una forma interna, de adentro. Dios empieza a obrar en tu corazón por medio de su palabra. Entonces, esto quiere decir que cuando la palabra menciona a Jeremías, mi palabra es como martillo, ¿verdad? Que quebrante la piedra, y mi palabra es como fuego. El fuego consume, ciertamente. Todo lo que pones en el fuego va a ser consumido, ¿verdad? Esto quiere decir algo muy interesante, porque cuando empezamos a meditar en este versículo, que la palabra del Señor es como un martillo, ciertamente, si la palabra es como un martillo es porque va a romper algo, porque va a romper una dureza. Y si la palabra nos enseña que la palabra es sembrada en nuestro corazón, quiere decir que el corazón del hombre se encuentra duro, endurecido por el pecado. Efesios 4, versículos 17 y 18 te dice la palabra que el corazón del hombre quedó endurecido por el pecado. Es por eso que la palabra de Dios hace esa obra que solamente la palabra va a poder hacer. Solamente la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, va a obrar en tu corazón para que sea rota aquella dureza que capaz uno mismo no se da cuenta que hay mucha dureza en nuestro corazón. Pues si la palabra lo dice, ciertamente es verdad. Pero a veces nosotros capaz nos vemos a nosotros mismos, en nuestros hechos, en nuestra conducta, en lo bien que hacemos capaz al prójimo, en nuestra forma de vivir, y decimos: bueno, nosotros no hacemos nada a nadie,
al contrario, trato de ayudar a los demás, de una forma u otra trato de hacer bien las cosas, pero lo cierto es que cuando la palabra está diciendo que el corazón del hombre quedó endurecido por el pecado, ciertamente esa es una verdad. Y hay muchas cosas que están escondidas en el corazón del hombre que el hombre mismo desconoce. Es por eso que en Jeremías 17, versículo 9 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, la palabra va a quebrar aquella dureza que ha sido generada por el pecado que hay en el hombre. La palabra también es como fuego que consume. Esto quiere decir que ciertamente algo va a ser extinguido, algo va a ser purificado en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando la palabra nos enseña que así como el oro, ¿verdad?, va a pasar por el fuego y va a eliminar las impurezas que hay en el oro para que tengamos un oro refinado, un oro puro. De la misma forma, la palabra del Señor hace una obra en nuestro corazón. ¿Qué va a consumir? ¿Qué va a consumir en nosotros? La iniquidad que hay en el corazón del hombre. Ciertamente hay iniquidad en el corazón del hombre. Ciertamente el hombre ha sido llamado por Dios para que sea purificado, santificado por la palabra. Yo no estoy hablando cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de vestimentas, no estamos hablando de una conducta intachable, sino estamos hablando de que ciertamente la única forma de que el hombre pueda vivir esta palabra es mediante la continuidad de la palabra misma siendo sembrada en su corazón. Solamente Dios puede generar algo en tu vida, como en la mía, que uno mismo nunca lo haría. Uno mismo capaz lo podría hacer por un tiempo, pero después uno se va a cansar, se va a hostigar o se va a fatigar o se va a cargar y va a dejar de hacerlo. Solamente la palabra de Dios va a generar aquello que tú y yo no lo podemos hacer. Y va a generar aquello no por un tiempo, no por un momento, no por una emoción, no por un problema, ¿verdad? ¿Quién no conoce o acaso nosotros no nos hemos visto que cuando pasamos problemas fuertes y circunstancias vamos corriendo a Dios, Señor, ayuda? Y cuando pasó el problema a veces nos distraemos, estamos por ahí y nos olvidamos por un momento, ¿verdad? Porque nos movemos por lo que vemos, a veces nos movemos por lo que nos pasa, por las experiencias. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios produce el querer como el hacer por la voluntad. Esto quiere decir que Dios genera algo en tu corazón por medio de su palabra, lo cual cuando Dios genera algo en tu vida, ciertamente eso va a prevalecer contra toda circunstancia, contra cualquier realidad que estés pasando en tu vida personal, contra cualquier situación en la cual tú te puedas encontrar. La palabra, cuando empieza a crear algo en tu vida y en tu corazón, ciertamente cuando Dios crea algo, eso va a permanecer, porque no es obra de hombre, sino es obra de Dios. Amén. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Entonces hemos estado hablando, quería un poquito dar este versículo porque es muy interesante meditar en la palabra. Pero hemos estado hablando también nos hemos quedado creo que en los tiempos de Noé, después hemos estado hablando, ¿verdad?, de Génesis, hemos estado hablando de un principio, cómo Dios creó todo, cómo el hombre pecó, lo que Dios ha provisto para que el hombre no quede en esa condición espiritual, separado de Él. Hemos estado hablando acerca, ¿verdad?, de cómo vemos por la generación de Caín, vemos cómo el diablo usa al hombre para que simplemente crea un sistema donde no está Dios, y solamente se encuentra el hombre con sus pensamientos, con sus placeres, mirándose a sí mismo. Y lo que hoy en día vemos en este mundo, ¿no? Una sociedad que está mirándose a sí mismo. El hombre se mira a sí mismo, confía en sí mismo, simplemente no mira a Dios. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. La palabra nos enseña que ciertamente después, la palabra nos enseña en Génesis 6, versículo 5, ¿verdad? Y no sé si hermana Merolisa me puede ayudar. Génesis 6, versículo 5. Este versículo te da a conocer cómo el hombre, de una forma, cómo el pecado en el hombre se manifiesta de tal magnitud, porque no hay evangelio en ese tiempo, cómo el pecado empieza a manifestarse de una forma muy notoria. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo eran los pensamientos y designios que había en el hombre? Solamente maldad. Solamente maldad. No había nada bueno en el hombre. Cuando la Biblia habla de bueno o habla de hacer el bien, está hablando de la voluntad de Dios. No está hablando de alguna obra, ¿verdad? Sino está hablando de la voluntad de Dios. El hombre simplemente estaba caminando, dice la palabra, continuamente los designios que había en él, los pensamientos que había en él, eran continuamente el mal. La palabra nos enseña que algo sucede, ¿verdad?, en los tiempos de Noé. La Biblia nos enseña que viene el diluvio, que Dios va a limpiar con toda esa generación y solamente va a guardar a Noé y a su familia. La pregunta que nos podemos hacer, ¿qué testimonio da Noé en su tiempo cuando él empieza a construir el arca? ¿Se han puesto a pensar ustedes? ¿Qué testimonio brinda Noé cuando él empieza a construir el arca? ¿Qué da a conocer ese accionar de Noé? La palabra dice que la tierra aún no había probado lluvia. La palabra dice que también el lugar donde estaba Noé era seco. No estaba al lado del mar. Pero vemos a un hombre construyendo un arca. ¿La gente qué le decía? No. La gente decía, le llamaba loco. Pero Dios conocía su corazón de Noé. Claro, por la parte, es que Noé viene de una generación donde la palabra de Dios había sido sembrada en él y él estaba guardando esa palabra en su corazón. Dios empieza a tratar a Noé, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué testimonio brinda Noé ese accionar de construir un arca en medio de esa generación? ¿Qué es lo que hizo la generación? ¿Qué es lo que hizo esa gente? ¿Qué le dijo a Noé? Cuando le veía construir un arca, ¿qué le decía? No creía. ¿Ah? No creía. ¿Se burlaban? ¿Qué más? Que estaba loco, ¿verdad? Ponte a pensar, ¿no? O sea, un hombre construyendo un arca en medio de la nada, donde no hay nada de mar, y él está construyendo un arca gigantesca, ni siquiera es gigantesca el arca que está construyendo. Es que Dios se arrepintió de haberlos hecho a la humanidad. Claro que sí, no, sí, amén a eso, hermana Francisca, pero lo que estamos preguntando es, o sea, ¿cómo la generación de él empieza a ver ese actuar en Noé? La generación, ponte en ese cuadro, ¿no? Ves a un hombre que está construyendo un arca, ¿no? Donde no ha llovido nunca en la tierra. La generación no conocía la lluvia. No había un mar cercano para empujar el barco construido. Simplemente vemos que este hombre está construyendo un arca. ¿Qué testimonio brinda Noé en ese actuar? Testimonio de fe. Exacto, de fe. La fe que Noé, el testimonio que brinda Noé es la fe, es la confianza, es la fe, es creer en lo que Dios le ha dicho. Dice en ese tiempo, ¿qué lo dice la palabra cuando leemos Noé? La palabra te enseña que en los tiempos de Noé se casaban, se daban en casamiento, ¿verdad? La palabra dice muchas cosas más, pero dice la palabra también que por la fe Noé empieza a ser movido de esa forma. Lo que la fe puede hacer en un corazón. Hebreos 11 habla de él también. Acá dice, por la fe, Hebreos 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe. Por la fe. Cuando hemos leído Génesis 4, ¿verdad? Y vemos las ofrendas de Caín y de Abel. Dice la palabra en Hebreos 11, versículo 4. Dice que por la fe Abel presenta una mejor ofrenda que Caín. Ahora, por la fe Noé, ¿verdad?, empieza a construir esta arca, por la fe. Cuando hablamos de fe, ¿verdad?, estamos hablando de ¿qué? De la palabra. Dice Romanos 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos de fe, lo que la Biblia habla de fe, cuando la Biblia habla de fe, está hablando de la palabra. No esa fe que hoy en día ciertamente el hombre está usando, y es normal que lo utilice porque lo hace de una forma, con una intención positiva, ¿no? Vamos a hacer esto con fe, vamos a construir la casa con fe, vamos a emprender un negocio con fe, vamos a hacer este trabajo, estos estudios con fe, sí, que nos vaya bien. Y tienen la mejor intención de que las cosas marchen bien, pero no es esa fe que menciona acá la palabra, es totalmente diferente. Hay una diferencia entre esa fe que el hombre está mencionando, basándose en sus experiencias, a la fe que la palabra menciona. Es importante decirlo, porque lo que la palabra está mencionando acá es que es esta fe, que es un don de Dios, esta fe que es depositada en el corazón del hombre por medio de su palabra, para que el hombre pueda creer en quién, en los beneficios que pueda tener, en la buena noticia solamente, No, solamente en Dios. La fe que menciona la palabra acá, esta fe ciertamente al creyente lo va a llevar únicamente a ver aquello que no se ve. ¿Y qué no se ve? No se ve a Cristo. A Cristo no se ve. Pero ciertamente la palabra del Señor nos lleva a conocer a un Dios verdadero, que cada vez más que empezamos a meditar en la palabra, empezamos a tener la certeza y la confianza de que ciertamente Él no está muerto, sino está vivo. Amén. La palabra del Señor nos lleva a poder entender y comprender cada vez más que las circunstancias que pasamos en nuestra vida personal, ese escenario que puede ser muy difícil, ese escenario que puede ser muy caótico, lleno de incertidumbre, de tristeza, capaz lleno de frustración, la palabra es aquella ventana que podemos abrir, como esa ventana de ahí, que podemos abrir, y verdad, y cuando abrimos la ventana podemos ver la calle de la misma forma. Cuando meditamos en la palabra de Dios, la palabra es una ventana que nos permite ver a un Dios que tiene el control de todas las cosas, a pesar que mis ojos vean lo contrario. La palabra empieza a depositar en mí una paz, una tranquilidad y una confianza. ¿Por qué? Porque estoy conociendo al Dios verdadero por medio de su palabra. La fe que la palabra menciona acá, por la fe Noé hizo aquello. Ciertamente la fe, hermanos, la fe es el único medio por el cual el creyente va a poder caminar de una forma alineada a Dios, de una forma victoriosa, podemos decirlo. ¿Por qué victoriosa? Porque no se va a dejar llevar por las malas noticias, porque no se va a dejar llevar por las circunstancias, porque no se va a llevar por este mundo, por los placeres, por las cosas ilusorias que este mundo te brinda, sino para que el creyente pueda caminar cada vez más con los pasos más firmes, conociendo a un Dios verdadero, a un Dios que lo llamó con un propósito. Ciertamente Dios nos llamó con un propósito, y este propósito de parte de Dios se va a dar a conocer en tu vida personal a medida que la palabra de Dios pueda ser regada en tu corazón. Puede ser que yo quiera, Señor, quiero saber a qué me has llamado, quiero saber cuál es tu voluntad para con mi vida. Señor, estoy pasando esta situación personal, este problema en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, o mi matrimonio, o en este cuadro. Señor, ¿por qué pasa esto? Nos preguntamos a veces, pero ciertamente si no hay palabra en nuestra vida personal, la pregunta es, ¿ese creyente podrá entender el propósito? ¿Podrá ver realmente cómo opera Dios en su vida personal? Ciertamente no. La palabra es el único medio por el cual tú y yo vamos a poder conocer el propósito de Dios para con nuestra vida personal. Porque Dios es un Dios personal. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Dios es un Dios que va a tratar con tu vida personal. Dios va a tratar con tu corazón. Él no es un Dios que es
como se dice, de multitudes. Amén, que Dios es glorificado. Pero Dios es un Dios que va a tratar con cada corazón que Él llama, con cada vida. Él está tratando ciertamente con nuestra vida, con nuestros corazones. Y es importante entender que la única forma de que nosotros podamos conectarnos con Dios es por medio de su palabra. Amén, que yo puedo servir acá, yo puedo servir allá, yo puedo predicar, yo puedo compartir palabra. Amén a eso, pero acordémonos algo, que lo más importante que Dios quiere para ti no es el hacer de las cosas. Para Dios lo más importante es tu corazón, porque de ahí manda la vida. Es tu corazón, es tu vida. Ciertamente, si yo vengo acá y comparto palabras, si voy allá a otro lugar y comparto palabras, pero si no hay en mi vida personal un tiempo donde yo medito en la palabra de Dios, lo que va a pasar es que ciertamente voy a equivocarme y voy a tropezar. ¿Con qué? No, que el diablo, no, conmigo mismo, con mis propios pensamientos, con mi propia naturaleza. Porque la tentación no viene por el diablo, la tentación viene de nuestros propios deseos. Según Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 16, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que de nuestros propios malos deseos, o llamada concupiscencia, ¿verdad? Somos atraídos y seducidos para pecar contra un Dios santo y justo. Santiago 1, versículo del 13 al 16, está escrito: la tentación proviene del corazón del hombre. Pero a veces, ¿qué es lo que escuchamos? Que el diablo tiene la culpa, no, que el demonio, no, que el enemigo, no, que... Y no somos responsables de nuestros propios actos. Queremos simplemente justificarnos, pero ciertamente somos responsables de nuestros actos. Y es por eso que la palabra del Señor está dada, para que el creyente pueda empezar a habituarse a leer la palabra, a empezar a habituarse, ya no a leerla, sino el otro paso, ¿cuál es? Meditar la palabra. El creyente ha sido llamado por Dios para que el creyente pueda conocer a un Dios real. No solamente a un Dios que escuches un día, sino un Dios que se pueda manifestar en tu vida personal, en tu cuarto, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu vida personal, en tu vida íntima. Hermano, yo no sé cómo está en tu vida, pero lo que yo sí sé es que Dios es conocedor aún de las intenciones que hay en tu corazón. Él sí lo conoce. Y si estás acá, es porque ciertamente Dios nos está llamando a que podamos entablar una comunión con Él, una relación con Él, una comunión verdadera con Dios, una comunión donde Dios empieza a gobernar tu vida, donde Dios empieza a enderezar tus pasos, donde Dios empieza a limpiar aquello que tú y yo no podemos limpiarlo, a frenar aquello que tú y yo no podemos frenarlo. Dios empieza a producir algo en tu corazón. Lo maravilloso de la palabra del Señor es que cuando Dios genera y produce algo en nuestra vida, no lo hacemos porque el pastor nos dijo algo, no lo hacemos porque el hermano nos dijo algo, o porque el hermano nos recomienda y nos aconseja: ay, deja de hacer esto y empieza a hacer esto, empieza a hacer aquello, ahora tú tienes que hacer esto y el otro. Capaz podemos hacerlo, pero lo que va a pasar, ¿sabes qué es? Que no vamos a cansar, no vamos a fatigar. Pero lo maravilloso, ¿sabes cuál es? Que cuando la palabra empieza a ser regada, sembrada en tu corazón, llega un momento en que la palabra va a producir algo, a generar algo. Y de una forma natural empezamos a decir no al pecado y a decir sí a la justicia y a la verdad y el amor de Dios. Empezamos a decir no a la inmoralidad y empezamos a decir sí a la santidad. De una forma natural. Y eso no proviene de nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Yes. Amén. Y es algo glorioso. Yo te animo a que eso lo puedas vivir en tu vida personal. ¿Cómo? Mediante la palabra. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero quien da el crecimiento, ¿quién es? ¿El hombre? No. Es Dios. Es Dios que da el crecimiento. ¿Por qué Dios da el crecimiento? Porque Dios conoce cómo está tu corazón y Dios conoce cómo está tu vida. Así que cada uno de nosotros necesitamos en la palabra, y cada miércoles como hoy venimos a ¿qué? A animarnos, ¿verdad? Yo vengo acá porque yo me animo un montón, salgo reconfortado,
animado porque sé que las demás personas que están acá también estamos creyendo con el mismo propósito de que ciertamente Dios haga su obra en nuestra vida, pero también de poder compartir su verdad, de poder compartir su palabra, de poder compartir la esperanza que encontramos en Dios, que no es una esperanza de palabras sueltas, que no es una esperanza de una palabra vacía y hablada solamente, sino que es una esperanza que se vive, una esperanza real, una esperanza que podemos gritar voz en cuello, que ciertamente empezamos a conocer un Dios que empieza a darnos a conocer su verdad, que su palabra empieza a confrontar nuestra vida y empieza a darnos a entender realmente dónde está el origen y el problema de mi vida personal. Yo puedo estar atravesando muchos problemas, pero la palabra me da y me lleva a conocer el origen, la raíz del problema en mi vida, que se encuentra en mi corazón. Y ciertamente, así como la palabra me exhibe y me presenta que mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, que mi naturaleza es pecaminosa, por naturaleza tengo una inclinación a pecar, así como la palabra me dice que no hay nada bueno en mí, también la palabra me dice que Dios ha provisto mediante Cristo para no caminar conforme a mi naturaleza. La palabra me dice que Dios me ha facultado a mí para poder decir sí a la verdad, para poder abrazar más su santidad, porque no soy yo, sino es Cristo en mí, que me lleva a dar los pasos en fe, que me lleva a caminar y dar los pasos conforme a su voluntad, que me lleva a caminar y a creer, teniendo la paz de Él, por conocer quién es Él, teniendo la paz de su palabra, teniendo la paz de conocer quién es Dios, para poder yo empezar a dar fe de que Dios es real y que Dios existe en mi vida personal. Entonces veo la provisión de Dios, veo el favor de Dios, veo su gracia, veo que Dios está haciendo las cosas que solamente Él la puede hacer. Y lo maravilloso es que cada vez que vemos más a Dios, que cada vez que conocemos más a Dios por medio de su palabra, empezamos también a ver nuestra condición, de que no somos merecedores de nada, que no merecemos que Dios nos haya escogido, que no merecemos que Dios nos haya llamado, sino que es por pura misericordia. Es por su misericordia. No hemos hecho ningún mérito para que Él nos escogiera. La Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación de este mundo. Antes de que todo fuera creado, Dios pensó en ti. Antes de que Dios creara las cosas, Dios ya pensó en tu vida. Y ciertamente Él se ha dado a conocer a su debido tiempo de Él y a su debido orden. Él empieza a darse a conocer en tu vida personal. Puede ser una edad avanzada, joven, niño, qué sé yo, pero el tiempo que Dios se da a conocer en tu vida no es el tiempo incorrecto, es el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios recién ahora? ¿Por qué no cuando tenía tal edad? ¿Por qué no cuando estaba así? Ciertamente Dios no se equivoca. Él conoce tu corazón y Él sabe por qué te está llamando en la edad que tienes ahora. Él sabe por qué te está llamando en la condición como te encuentres. Él te está llamando para que confíes plenamente en Él. Y en la medida que tu relación crezca con Dios, vas a poder entender y comprender. ¿Por qué no antes? A medida que tu relación crezca con Él, a medida que la palabra crezca en tu vida personal, vas a poder comprender. La palabra va a darte respuesta. Dios te va a hablar y te va a dar a conocer por qué no antes y por qué ahora. Y lo maravilloso que ahí vas a ver aún más su misericordia. Amén. Porque estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios real. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Entonces, la palabra nos enseña, ¿verdad? Que la fe, hay un versículo en Corintios que dice, porque vivimos por fe y no por vista. Somos llamados a caminar no por vista, sino por fe. La fe. Cuando leemos la palabra vamos a encontrar que tal hombre hizo esto por fe.
de que aquella mujer hizo esto por fe, de aquel discípulo hizo esto por fe. Y ciertamente la fe, cuando la Biblia habla de fe, está hablando de Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que es importante que la continuidad de la palabra de Dios no se pierda en tu vida personal. ¿Por qué pasó un tema con el hermano Maximiliano y Justina? Que Dios mediante puedan recuperarse y estar mejor, que se ha operado el hermano Maximiliano de su vista, y vamos a hablar al final por ellos también. ¿Por qué no? Y en un momento pensamos, bueno, ya ponemos este día, que hoy día no haya reunión, la siguiente semana puede haber, pero cuando empezamos a entender que la continuidad de la palabra es muy importante que la continuidad siga y no pare. La continuidad en tu vida personal también, que la palabra pueda ser sembrada en tu vida personal. La continuidad, que la palabra sea oída en tu vida personal es importante. Porque si no hay continuidad, ciertamente, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber muchas cosas. Porque cada día que nos levantamos y salimos de nuestra casa, escuchamos muchas voces, vemos muchas cosas. El mundo siempre está induciéndote a que confíes en las cosas que ves, a que te muevas por tus necesidades, a que de una forma u otra anheles y añores las cosas que este mundo ofrece. Todos los días, ciertamente, el mundo está diciéndote eso. Solamente el tiempo donde la palabra es oída en tu vida personal, ese tiempo, solamente Dios empieza a limpiar aquello que el mundo ha depositado en ti. Solamente ese tiempo la palabra hace una obra en tu vida personal. Por ende, cuán importante es no dejar de que la continuidad de la palabra siga siendo regada en nuestro corazón. Es importante la continuidad, porque por medio de la palabra del Señor, usted y yo vamos a poder conocer más a Dios en nuestra vida personal. Por medio de la palabra de Dios vamos a poder comprender su voluntad. Qué importante es que la continuidad siga fluyendo en tu corazón y en tu vida personal. Y por eso estamos aquí hoy. Gracias a Marquito, a su papá que nos ha provisto de este lugar para poder reunirnos hoy y poder juntos compartir la palabra como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Entonces, la palabra nos enseña eso. La palabra nos enseña que ciertamente la fe hace algo maravilloso en el corazón del hombre. La fe proviene por la palabra oída, por la palabra meditada, por la palabra sembrada. La fe empieza a mover nuestro corazón, empieza a mover nuestra vida, empieza a conducir nuestros pasos. Es por eso que Noé hacía lo que hacía, por más burla que había. Por un momento capaz se miraba él mismo, miraba la situación donde estaba y no había lluvia y no había ni una pizca de agua, pero él seguía construyendo el arca, por fe. La fe lo llevaba ¿a quién? A mirar a Dios, a creer en sus promesas, a creer en su palabra. Y a veces nosotros, creyentes, cuando estamos caminando con el Señor, cuando Dios está obrando en nuestra vida, empezamos a pasar circunstancias, empezamos a pasar problemas, y en vez de aferrarnos más a la palabra del Señor, empezamos simplemente a desilusionarnos, a entristecernos, a desanimarnos, y empezamos a quejarnos. ¿Por qué? La palabra ¿por qué? En un pedestal, y no encontramos respuesta, y simplemente estamos más alejados de Dios. Pero la fe, dice la palabra. ¿Qué es lo que usted necesita cuando pasa un problema? ¿Que se solucione el problema? No. Aunque la idea es esa. Lo que usted necesita en ese tiempo, como también cuando las aguas están calmadas, lo que usted necesita es palabra. La palabra del Señor empieza a ser sembrada en nosotros, para que por más que veamos las cosas, porque ciertamente esta vida está llena de problemas. Esta vida no es vida si no hay problemas. Ciertamente lo va a ver de una forma u otra. Si no es creada por nosotros, por nuestras malas decisiones, es creada por terceros en nuestro entorno que nos afectan. ¿O no? Así es. Ciertamente yo vivo eso. Entonces, ¿qué posición vas a estar? ¿En la posición de Noé?
que a pesar que ve una realidad, a pesar que hay burla, que a pesar que la situación que él está viendo ciertamente no tiene ninguna similitud o relación con lo que Dios le ha dicho, pero simplemente él creyó en las promesas de Dios. Amén. Dios ha dejado su palabra ahora y sus promesas para tu vida, para que tú creas en Él. ¿Qué te dice la palabra? Que Él es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Que Él es un Dios soberano. Que Él es un Dios bueno. Que Él es un Dios grande en misericordia. Que Él es un Dios ciertamente que va a proveer porque Él conoce tus necesidades. Que va a suplir lo que tú estás necesitando. Que ciertamente tu vida está en las manos de Él. Y Él va a moldear tu corazón y tu vida conforme a su voluntad. Eso no quiere decir que las cosas se van a dar como yo quiero que se den. O las cosas se van a dar en el tiempo que yo quiero que se den. Sino que va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios y en el tiempo de Él. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Amén, un proceso. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Aprender a caminar. ¿En qué? En su palabra. Dar los pasos paso a paso. Dar esos pasos con calma, porque en ese proceso, en ese escenario, Dios está tratando con tu corazón, para que dejes de confiar en ti mismo, para que dejes de confiar en aquellas cosas que el mundo te ha enseñado, sino para que confíes en ¿quién? En Él, en Dios. Eso es un proceso, que solamente Dios es el autor y Él conoce cómo está tu corazón. Amén. 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 Entonces, lo que la palabra nos enseña en Génesis con respecto a Noé es algo maravilloso. Estamos tocándolo un poco solamente porque después viene y encontramos más adelante que ciertamente después del diluvio viene la generación de Noé, y entendemos también por la palabra que el hombre se encuentra en esta generación, en esta condición espiritual, que se encuentra separado de Dios. Y ciertamente la familia de Noé y Noé mismo no está lejos de esa verdad. Y lo que vamos a ver más adelante es que la generación de Noé, la futura generación, la generación del hombre, empieza a corromperse. Todos hablaban un mismo idioma, todos se comunicaban unos a otros, y en vez que suceda algo en favor a honrar a Dios, vemos por la palabra del Señor, que simplemente todos se agrupan para hacer algo en contra de Dios. Y en este escenario se llama la Torre de Babel, que Dios dice, ciertamente vamos a dispersarlos en diferentes lenguas, porque siendo uno hacen lo que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 11. La Biblia empieza a darnos a entender lo que el hombre maquina de acuerdo a su parecer, de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a su voluntad.